Esto lo vamos a ver después. Bueno, ¿me escuchan, no, jóvenes? Sí, aún sí. Perfecto, perfecto, gracias. Buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar con lo que es todo huesos de la cara. Hoy vamos a acabar y vamos a ver si podemos avanzar un poquito más. ¿Ya? Quiero sacarlo de mi impresora, no sé qué diablos. Ya, vamos a iniciar. Entonces, vamos a ver que los huesos de la cara están conformados por, no está acá, ¿no? El interior, ya, se los divide en dos. Una mandíbula superior, dice, que está formado por 13 huesos, y una mandíbula inferior que está conformada netamente solo por uno, que es la mandíbula. De la mandíbula superior está conformado por el maxilar, el hueso palatino, el lagrimal, el cornete nasal inferior, que es un hueso independiente, los nasales, el cigomático y el bómero, ya, que es el único impar después de la mandíbula, ¿no? El hueso bómero. Aquí tenemos a los huesos del, lo que se llama los huesos de la cara o del macizo facial, divididos en dos, ¿no? Vamos a iniciar por el más importante, lo que es el maxilar superior. Ya, al hueso maxilar superior lo vamos a estudiar. Bueno, primero está situado, vamos a ver acá, ya, en lo que es el centro de la cara. Ya, va a ocupar toda esta porción que estoy dibujando, ya, hacia aquí, así, ya, de esa manera, está acá, incluyendo obviamente los dientes, ¿no? Entonces son obviamente dos que están unidos y se relacionan pues muy hacia superior con quién, con la cavidad orbitaria, hacia inferior con quién, con la cavidad, ¿qué pasó? Vamos a eliminarlo. ¿Cómo lo elimino esta cosa? Eliminar enlace. Listo. ¿Y por qué no lo puedo eliminar? Eliminar. Ahora sí. ¿Ya? Entonces tenemos, pues que está relacionado con la cavidad bucal. Medialmente, ¿con quién va a estar relacionado? Pues con la cavidad nasal, ¿no? Para su estudio se ve que tiene una forma, pues como si fuera un cuadrado, ¿no? Similar a un cuadrado. Y por ende lo estudiamos a partir de ahora ya no como a los huesos del cráneo, ya, sino lo estudiamos como cara exocranial, endocranial, ya no a los huesos de la cara, perdón, lo vamos a estar estudiando como cara lateral, ¿sí? Lateral o externa, ¿ya? Y una cara medial o interna, ¿ya? Así vamos a estar estudiando a los huesos de la cara. ¿Ya no? ¿Lo corrige? Nada, peor está. Entonces vamos a iniciar pues con lo que es la cara lateral o externa, ¿ya? Primeramente, ¿qué vamos a estar viendo? Pues vamos a estar viendo lo que es la eminencia canina, ¿ya? La eminencia canina estaría acá, la eminencia canina, que a su vez va a estar rodeado o a su lateral vamos a encontrar lo que es la famosa fosa incisiva, ¿ya? Eh, o la famosa, perdón, la fosa canina o la fosa, bueno, no, está bien, ¿no? Lo que es la fosa incisiva o fosa mirtiforme, que le llaman, ¿ya? Acá tengo otra imagen, mucho más esquemática y demás. Miren, la fosa incisiva, no sé por qué acá está fosa canina, ¿ya? Fosa incisiva, donde pues se va a estar insertando lo que es el músculo, eh, o también llamada mirtiforme, que se inserta el músculo depresor del tabique nasal o el músculo mirtiforme, también llamado, ¿ya? Eso. Luego tenemos esto de acá, ¿no? Que es que la apófisis piramidal. La apófisis piramidal, ya, o apófisis cigomática del hueso maxilar, se va a dividir para su estudio en tres caras. En una cara orbitaria, ya, o cara superior, en una cara posterior o infratemporal, ya que es esta de acá, posterior o infratemporal, y luego tenemos una cara anterior, ya tenemos entonces tres caras, una cara superior,
una cara anterior y una cara posterior. La cara superior también se le llama orbitaria. La cara posterior, infratemporal. Y la cara anterior, pues está, no tiene otro nombre, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a dividir para su estudio? Vamos a iniciar por la cara superior. La cara superior, quiero que la vean, ¿ya? De esta apófisis, corresponde a esto, ¿ya? Se está, bueno, algo así, ¿ya? Se estaría relacionando con lo que es la base de quién, de la órbita, ¿ya? Entonces, cuando tenemos acá, miren, a la apófisis cigomática del hueso maxilar, lo primero que vamos a encontrar que es el surco infraorbitario, ¿ya? Por donde se va a continuar después con hacia adelante con el agujero infraorbitario, lo vamos a ver después. Entonces, primero que encontramos acá, el surco infraorbitario, la estructura número 1, ¿ya? Eso en la cara superior, ¿ya? Cara superior. Cara anterior, ¿qué encontramos? El agujero infraorbitario y los agujeros alveolares superoanteriores. Eso encontramos en la cara anterior de la apófisis piramidal. Cara posterior, ¿ya? Eh, bueno, acá también encontramos la fosa canina, ya me acordé, ¿ya? Entonces encontramos 3 detalles en cara anterior. Aquí se los voy a anotar. Cara anterior, ¿de quién? De la apófisis piramidal. 3 detalles. El agujero infraorbitario, ya encontramos los conductos alveolares superiores y anteriores, ya, y encontramos la famosa fosa canina. La fosa canina ya es una depresión formada por el músculo, digo, por la eminencia canina, ya, que es donde se inserta el músculo elevador del ángulo de la boca o músculo canino, ya. Entonces en esta fosa canina se inserta, ¿qué se inserta? El músculo elevador, ya, de lo que es el ángulo de la boca, o más fácil, o músculo canino, ya. Eso en lo que es la fosa canina. Entonces, 3 detalles: el agujero infraorbitario, por donde pasan que vasos y nervios infraorbitarios. Luego los agujeros alveolares superiores y anteriores, ya, que dan paso a los nervios alveolares o dentarios superiores y anteriores, ya, estos de acá. Y luego la fosa canina, donde se inserta el músculo elevador del ángulo de la boca o el músculo canino. 3 detalles. Ahora, parte posterior de esta apófisis encontramos la tuberosidad del maxilar, ya, que es esta de acá, que tiene una superficie rugosa. ¿Y qué más encontramos? Los conductos alveolares superior y posterior, superoposteriores, que están en esta porción. Entonces ya encontramos 2 detalles en cara posterior y con eso terminaríamos lo que es apófisis piramidal de lo que es el hueso maxilar o apófisis cigomática del maxilar, ¿ya? Y eso serían todos los detalles a nivel de la apófisis, ¿ya? Eso en lo que es su cara anterior, ¿no? Ya no encontramos otro y bueno, ahora, ¿qué es lo que nos dice el libro? Que también presenta, aparte de las caras, que serían todo esto, ¿ya? Todo esto, presentaría bordes. Y aquí ya nos vuelve a repetir lo mismo, ¿no? El borde anterior, donde encontraríamos el agujero infraorbitario. El borde superior forma parte de la base y el borde posterior encontramos la tuberosidad del maxilar. O sea, es lo mismo lo que dice su libro. Yo por eso lo divido directamente en caras, en 3 caras, ¿no? Cara superior, anterior y posterior. Ahora, eso es todo en lo que es la cara lateral, ¿ya? Nos vamos, bueno, no sé por qué está acá, está mezclado. Está raro. Bueno, ya. Vamos a ver la cara medial. Bueno, aquí está palatino y maxilar de la misma manera, ¿no? Este es el palatino y este es el maxilar. Entonces, en la cara medial, ya, lo que es, vamos a estar viendo primero 2 cosas, ya, que se dividen en 2 porciones. Una porción superior o nasal y otra inferior o bucal, ya. ¿Por qué está dividida?
en dos porciones por esto de acá, ¿ya? Que se llama la apófisis palatina. La apófisis palatina se dice que tiene dos caras, una cara superior y una cara inferior. La cara superior es lisa, plana, ¿ya? Y forma parte de la cavidad nasal, ¿ya? La cara inferior, en cambio, ya es rugosa y forma parte de qué? De la cavidad bucal, ¿ya? Dos cosas a tomar muy en cuenta. Ahora, no hay una imagen acá, acá la tenemos, ¿ya? Entonces, en la cara inferior, jóvenes, vamos a ver, primero quiero que vean un conducto, ¿ya? ¿Qué es el conducto incisivo? Si yo sacaría estas flechitas, el conducto incisivo, ¿dónde habría? No hay otra. Ahí miren, son separados, ¿ya? Cada maxilar tiene su propio conducto incisivo o también llamado palatino anterior. Ojo con ese detalle. ¿Por qué les digo que es importante? Porque por acá vamos a estar viendo que va a ascender una arteria, que lo vamos a ver en cavidad orbital, digo, en cavidad nasal, ¿ya? Porque asciende por un lado, termina por el palatino mayor, viene por este lado y vuelve a ascender hacia cavidad nasal por este mismo conducto, ¿ya? Lo vamos a estar viendo, tengan mucho en cuenta este conducto, que es el conducto incisivo palatino anterior. Posteriormente, ¿qué vamos a estar encontrando? La sutura intermaxilar, ¿ya? Y hacia acá vamos a encontrar la sutura que palatina transversa o maxilopalatina también le llama. ¿Ya? Entonces, esa encontramos acá, la sutura palatina transversa, la intermaxilar y el conducto incisivo. ¿Qué otro detalle, ya, vamos a poder lograr encontrar, ya? Es el surco palatino mayor. El surco palatino mayor ya da paso a los vasos y nervios palatinos mayores, pero quiero que vean aquí en el palatino, después hay un agujero que se llama el agujero palatino mayor, ¿ya? Y por ahí se va a continuar. Ya por eso es que antes de llegar al conducto hay un surco y ese surco se encuentra en el maxilar, ¿ya? ¿Hasta acá se entendió o estamos perdidos? ¿Alguien? ¿Se entendió? Ya, perfecto. Nos vamos a lo que es cara. Y bueno, ya hemos visto cara inferior, cara superior de la apófisis. Ahora nos vamos a ver lo que es la porción nasal o la cara superior. Ya hemos visto apófisis palatina en sí, ¿ya? Pero quiero que veamos desde un corte medial. Este sería el conducto incisivo, ¿ya? Y a veces se dice que este conducto incisivo, ya si lo vemos desde un lado lateral, algunos le llaman borde. A mí no me gusta estudiarlo tanto, cara superior, cara inferior, bordes, no tanto, ¿ya? Solo en los huesos en general. Pero se dice que ya en la parte, yo lo describiría en cara superior, miren, la espina nasal anterior o inferior, algunos le dicen. Yo prefiero llamarla espina nasal anterior, ya que obviamente, del maxilar, ¿ya? Entonces es una elevación puntiaguda de este hueso, ya que se continúa o está superior al conducto incisivo, a ese nivel. Ahora nos vamos a la porción, pues, bueno, primero iniciamos por la porción bucal, ya es la más facilita. La porción bucal, bueno, el libro solo les describe el surco palatino mayor, ¿ya? Por eso les digo, es la más sencillita y encontramos los mismos detalles que de la apófisis, ¿ya? ¿Por qué le decimos apófisis palatina? Porque estas apófisis palatinas que me dividen, obviamente cavidad bucal de cavidad nasal, forman el paladar duro, ¿ya? El paladar duro. Ahora, nos vamos a lo que es porción bucal o porción superior. Hemos dicho que esta apófisis palatina me estaría dividiendo en dos, en una porción bucal, que solo encontramos al surco palatino mayor, ¿ya? Y la porción nasal, que es donde ya vamos a encontrar los siguientes detalles que les voy a describir a continuación, ¿ya? Uno es este de acá, ¿ya? El hiato maxilar, ¿ya? Luego encontramos hacia acá un surco, que es el surco lagrimal, ¿ya? Luego encontramos acá una cresta que se llama la cresta conchal y acá una cresta, eh, esta se llama la cresta etmoidal, ¿ya? Pero hacia aquí, un poquito más hacia acá, encontramos lo que es la cresta lagrimal, ¿ya? ¿Dónde está? A ver, vamos a buscarlo aquí la imagen. O la cresta, digo, la concha lagrimal, perdón.
que es un poco posterior al surco. Entonces encontramos el hiato, la concha lagrimal, el surco lagrimal, la cresta conchal y la cresta etmoidal. ¿Ya? Eso encontraríamos ahí. ¿Qué más encontramos? Quiero que vean de acá. Las hemiceldillas etmoidales. Entonces, ¿con quién se va a relacionar el maxilar? Con el etmoides. Pero ¿con qué hemiceldillas, jóvenes? Ya, con las hemiceldillas etmoidales anteriores. Ya. Una de las preguntas de mi parcial, de mi primer parcial en anatomía fue, la cara anterior de las celdillas etmoidales se relaciona principalmente con, inciso, y principalmente, escuchen la palabra, principalmente con A, frontal, B, maxilar, C, lagrimal, D, palatino, C, ninguno. Y yo, pues dije, bueno, me acordé de las semiceldillas etmoidales y dije maxilar. Y sí, estaba correcta mi respuesta. Pero ¿qué decía la pregunta? Principalmente, ¿con quién se relacionan las hemiceldillas etmoidales anteriores? Y adivinen con quién, con el lagrimal. El lagrimal se encuentra a este nivel, ya, a este nivel. Y acá, pues, la masa lateral del etmoides, la cara anterior. Principalmente, ¿con quién? Con el lagrimal. La respuesta era lagrimal. Claro que estaba válida, pero si la pregunta no decía principalmente, yo te lo podía reclamar y decir fucha. Esa fue era mi primera pregunta y la única que no sabía. Ya, entonces, y yo también ahí di mi examen y cambié la respuesta de otras cuatro que sí estaban bien, por ende mi nota fue 12,5, ya porque fallé 5 preguntas de las 30. Ya, entonces cambié porque dudé desde la primera, me puse nervioso. Entonces ustedes en su examen no cambien eso. Ya, un detalle, ¿no? Pero miren, esto a tomar muy en cuenta las celdillas etmoidales. Principalmente, ¿con quién se relacionan las celdillas etmoidales anteriores? Con el lagrimal, ¿ya? También con el maxilar, pero en menor medida, ¿ya? En menor medida. Ahora, ¿para qué me sirve saber esta cresta etmoidal y esta cresta conchal? Acá se van a estar relacionando quiénes. Los cornetes, ¿ya? Los cornetes. Y me van a estar delimitando quién o qué. ¿Quién se acuerda? ¿Esto qué sería en la cavidad nasal? Todo esto de acá. ¿Qué meato sería ese? Entre el cornete medio y el inferior, más o menos, ¿ya? ¿Qué meato sería? El meato medio, ¿ya? El meato medio. El meato medio está ahí que, bueno, varios orificios. Uno de ellos que es el hiato del seno maxilar, ¿ya? ¿Qué más desemboca acá? Las celdillas etmoidales. ¿Qué más estaría desembocando, jóvenes? El seno frontal. ¿A través de qué? Del hiato. ¿Alguien se acuerda? Era un conducto de forma de embudo. ¿Quién se acuerda? Así, que unía el seno frontal con el meato medio. El infundíbulo. A través del infundíbulo, por aquí va a estar desembocando el seno frontal, a través de una de estas celdillas. Una de esas va a ser el infundíbulo, que va a estar desembocando en meato medio. ¿Ya? Eso, otro detalle. ¿Qué más encontramos? Quiero que vean esto. Fisura palatina. La fisura palatina ya es pues una sutura que donde se van a articular. Bueno, esto de acá, perdón, ¿ya? Esta de acá es la fisura palatina. En sí, todo esto, ¿ya? Donde se va a estar articulando el maxilar con el palatino. Cuando hay anomalías en esta, a lo que se le llama fisura palatina, cuando el paladar se hunde, es cuando se separan las suturas, ¿ya?
entre el maxilar y esta masa. Por eso es que el labio se hunde. Bueno, ahora después también hay el labio leporino, esa es otra patología, pero hay otra que es la fisura palatina netamente dicha, que es cuando estos huesos no se están articulando netamente entre sí. Ya, así que ojo con ese detalle, se les puede preguntar. Siempre se les va a preguntar en la vida. ¿Ya? Eso. Ahora, todo esto de acá, jóvenes, esto de acá, se llama la apófisis ascendente del maxilar. Se observa más en su cara, bueno, en su cara lateral, ¿no? Miren, se observa un poquito más ya netamente. Porque yo no se los he descrito lo que es la apófisis frontal, porque su libro lo describe en bordes. Entonces, el hueso tiene un borde posterior, un borde inferior, donde encontramos pues las cavidades alveolares donde se van a estar articulando los dientes, ¿ya? Luego tenemos un borde anterior donde encontramos esta escotadura que se llama la escotadura nasal, que tiene la mitad de la forma de un corazón de naipes, le dan, ¿no? Miren, un corazón de naipes en cartas, ¿ya? Cuando se juntan estas, pues ya forman un corazón mucho más grande, ¿no? Y la forma, obviamente. Ahora, en el borde superior, el libro les describe que la apófisis ascendente del maxilar. En la apófisis ascendente, en el borde superior encontramos la apófisis ascendente del maxilar. Y la apófisis ascendente del maxilar tiene la forma de un dedo semiflexionado. Aquí le ponemos la uñita. ¿Ya? Entonces, por eso le dan esa forma. Para su estudio se dice que presenta dos caras, una cara lateral y una cara medial. En la cara lateral encontramos este surco, ¿ya? Que pues es el surco lagrimal, y también encontramos esta cresta, que es la cresta lagrimal, ¿ya? Entonces, luego encontramos una cara medial o interna, ¿ya? Donde encontramos que lo que habíamos visto acá, la cresta etmoidal y la cresta concha, las dos. Esos son los detalles que vamos a encontrar. Ahora, anteriormente, ¿con quién se relaciona esta apófisis? ¿Con quién se articula? Vamos a ver las imágenes. ¿Con quién se relaciona esta apófisis ascendente del maxilar? ¿Con los huesos nasales? ¿Ya? Bueno, eso es anteriormente. Superiormente, ¿con quién se va a relacionar? ¿Con el hueso? ¿Qué hueso sería? Frontal. Con el frontal. Y posteriormente, si aquí encontramos un surco lagrimal, posteriormente, ¿qué huesito sería este? Lagrimal. El lagrimal. Y el lagrimal, posteriormente, ¿con quién se relaciona? Con el etmoides. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuando lleguemos a hueso lagrimal, que el surco lagrimal anterior se va a juntar con el surco lagrimal posterior y me van a formar un conducto. Ya vamos a verlo después, ¿ya? Pero ahorita que me interesa que se sepan que en la apófisis ascendente del frontal, del maxilar, encontramos una cresta lagrimal anterior y un surco lagrimal anterior también, ¿ya? Ojo con ese detalle. Cresta y surco también. El surco obviamente está posterior. ¿Ya? Eso con hueso maxilar. ¿Hay alguna duda, pregunta, amenaza tal vez? Ese es el huesito más largo con palatino. ¿Ninguna duda? Ya. Pasamos al siguiente hueso, ya que es el hueso palatino. ¿Ya? El hueso palatino, pues, es un hueso par que se ubica en la parte posterior de la cara, miren, acá, la parte posterior. Entonces, casi no se logramos ver en el anfiteatro. Yo voy a tratar este año de deshacer un cráneo del cadáver, a ver si podemos separar todos los huesos, tanto los del maxilar, el palatino, hay que hacerlos hervir mucho tiempo y todo eso, ¿ya? Vamos a ver cómo lo hacemos. Ya, pero para su estudio lo vamos a dividir en dos porciones, jóvenes, en una porción vertical y en una porción horizontal, de esta manera, ¿no? Miren, bueno, acá no la tengo con animaciones, qué raro, ¿ya? Entonces, para su estudio se dice que tiene, pues, una lámina horizontal y una lámina vertical. La lámina horizontal va a tener dos caras, ¿ya? Una cara superior y una cara inferior. La lámina vertical va a tener dos caras y cuatro bordes. Ya, vamos a iniciar por las caras. Iniciamos con la cara superior o nasal del palatino,
que pues va a estar formando parte del piso de la cavidad nasal. No hay mucha ciencia. Ya esta es la cavidad nasal. Entonces, ahí nos vamos a quedar. ¿Cuál es la que nos importa? ¿Ya? Nos importa que la cara inferior. La cara inferior, ya vamos a estar observando lo que es uno, el conducto palatino mayor, ¿ya? Luego la sutura palatina media, ¿ya? Son dos detalles muy importantes que se suelen encontrar en esta cara, ¿ya? Posteriormente vamos a ver la lámina perpendicular, los otros detalles los vamos a ver después, ya yo los he juntado todo en uno. Ya, la lámina perpendicular o lámina vertical, también llamada, encontramos que pues tiene una forma rectangular. Imagínense algún rectángulo ahí y que va a tener dos caras, una cara medial y una cara lateral. La cara medial se va a llamar nasal, ¿por qué? Porque va a formar parte de la cavidad nasal, y la cara lateral también se va a llamar maxilar, ¿ya? Entonces, la cara nasal, ¿ya? Va a presentar dos crestas, la cresta etmoidal y la cresta conchal. ¿Para qué me sirve saber esas crestas? ¿Se acuerdan que en maxilar hemos visto? ¿Dónde está? Acá, ¿ya? Hemos dicho que el cornete en nasal medio va a estar a este nivel y el cornete nasal inferior a este nivel, ¿ya? Justo la cresta conchal, acá otra cresta conchal, aquí una cresta etmoidal y acá otra cresta etmoidal. ¿Para qué? Para que ahí se relacionen los cornetes, ¿ya? Para eso son esas dos crestas, ¿ya? La cresta conchal y la cresta etmoidal. ¿Qué más vamos a estar viendo en la cara? Eso es en su cara medial, hemos dicho. Ahora la cara lateral. La cara lateral no la tengo en esta imagen acá. A ver, vamos a ver si tengo otra con sus porciones. Acá, ¿ya? La cara lateral o maxilar, vamos a encontrar que está dividido en cuatro segmentos. De anterior a posterior. Este es anterior, este es posterior, ¿ya? Acá tenemos primero el segmento sinusal, ¿ya? ¿Por qué lo llamamos sinusal? Porque va a corresponder a la cavidad del seno maxilar, ¿ya? Ya es un seno paranasal, por eso se la llama sinusal. Luego tenemos al segmento maxilar anterior, ¿ya? También tenemos un segmento, bueno, este segmento a su vez está dividido en dos, ¿ya? Un segmento anterior y un segmento posterior por este surco palatino, ¿ya? El surco del conducto palatino mayor. Entonces, en sí, este sería así, prácticamente, ¿ya? Así. Sería un solo segmento, pero se divide en uno anterior y otro posterior por ese surco. Pero sería segmento sinusal, segmento maxilar, ¿ya? Luego tenemos un segmento interpterigo maxilar, ¿ya? Que pues está entre los dos, ya que no se suelen ver muy bien acá el segmento interpterigo maxilar, y luego tenemos acá el segmento pterigoideo, ya. El segmento interpterigo maxilar pues se encuentra entre el segmento maxilar y pterigoideo y no lo sabemos visualizar muy bien, ya estaría al otro lado. Entonces, porque este va a formar parte de lo que es la fosa intratemporal y el segmento interpterigo maxilar. Ya, ¿qué más veríamos en cara lateral? Nada que recuerde. Ahora, bordes del palatino, ¿ya? Vamos a ver que hay un borde anterior, ¿ya? En el borde anterior vamos a decir que se encuentra la apófisis maxilar del palatino. Luego tenemos un borde posterior, ¿ya? En el borde posterior vamos a ver la apófisis piramidal del palatino, ¿ya? Pues que en su cara anterior, en su parte anterior, se relaciona con la tuberosidad del maxilar y en su parte inferior vamos a encontrar, ya miren, dónde está la parte inferior. Acá vamos, en su cara inferior, vamos a encontrar los conductos palatinos menores, ¿ya? Esos dos detalles ahí. Luego encontramos un borde superior. En el borde superior vamos a ver que bueno, se observan dos apófisis, ¿ya? Una apófisis anterior, que es la apófisis orbitaria, y una apófisis posterior, que es la apófisis esfenoidal, separadas por una escotadura, que se llama la escotadura o agujero esfenopalatino, por donde pasan vasos y nervios que esfeno
palatinos. Entonces quiero ver la imagen acá, miren, se las muestro, es jotadura esfenopalatina, ya en su borde superior. Ahora, en este borde, ya vamos a ver que pues se encuentran carillas, ya en la cara lateral de la apófisis anterior, ya que hemos dicho que se llama la apófisis orbitaria, encontramos esta carilla orbital que va a estar formando parte de la cavidad orbitaria. Y esta es pregunta de examen. Cuando ustedes lleguen a oftalmología en cuarto año, se les va a preguntar cavidad orbital. Y ustedes tienen que saber que el palatino forma parte de esta cara. Y luego vemos la carilla pterigomaxilar. ¿Ya? Ojo con ese detalle porque esta forma parte de la fosa infratemporal. Ahora, en su cara, esta es cara lateral, vamos a ver su cara medial. En la cara, bueno, esta es cara lateral, ¿dónde está la cara medial? Hay una donde tengo, acá están las tres carillas, ¿ya? Entonces, y acá tendríamos tres carillas, una carilla inferior o palatina, teníamos una carilla esfenoidal y una carilla etmoidal, ¿ya? Serían tres carillas que hay en la cara medial. Ahora, apófisis esfenoidal, ¿ya? Se dice que tiene dos carillas, no nos interesa porque no es tan, ¿cómo se dice? Muy importante, pero tiene una carilla superolateral y una inferolateral que contiene al surco vómero rostral, ¿ya? Está acá, surco vómero rostral, que va a formar junto con la apófisis, bueno, que se va a relacionar con la apófisis, no, con el cornete, perdón, con la apófisis vaginal del esfenoides. Y ahí formaba un conducto, el vómero rostral, y ese conducto pasaba el nervio faríngeo de Buck y la arteria senopalatina, también por ahí. Entonces, ojo con ese detalle. Eso con lo que es palatino. ¿Hay alguna duda, pregunta? Esos dos son los huesos más pesaditos de huesos de la cara. Demás, estos son facilingos. Después mandíbula un poquito largo, pero después todos estos son súper facilitos. ¿Algún detalle, pregunta, duda? Amenaza, no sé. Bueno, vamos a continuar rapidito con cornete. El cornete nasal inferior se encuentra en la pared lateral de la cavidad nasal, ¿ya? Y pues para su ubicación bueno, para su estudio vamos a ver que hay dos caras, dos bordes y dos extremos, ¿ya? Tiene una cara medial y una cara lateral, ¿ya? Tiene un borde inferior y tiene un borde superior, tiene un extremo anterior y un extremo posterior, ¿ya? Entonces, el extremo anterior, quiero que lo vean acá, es más corto, pero más ancho. El extremo posterior es más delgado, pero es más largo. Esa es la diferencia, ¿ya? ¿Cómo identifico dónde está el cornete nasal? Este es más grueso, pero es más ancho y es más, ¿cómo se dice? Corto. Este de acá es más que largo, más delgado, más delgado. Estas dos características, ¿no? Más delgado y pues menos ancho, ¿no? Eso en sus extremos, ¿ya? Ahora, vamos a ver primero sus caras. Se dice que tiene una cara medial, que está orientada, que no podemos verla, está orientada hacia el tabique nasal, y una cara lateral, que es la que estamos viendo, ya que delimita el meato nasal inferior. Ahora, se dice que tiene dos bordes, que es lo que nos importa, un borde superior y un borde inferior. ¿Cuál nos importa? El borde superior, obviamente. ¿Por qué? Porque el borde superior tiene tres apófisis. Una apófisis, uno anterior, que es la apófisis lagrimal. ¿Con quién se está relacionando? Con el hueso lagrimal, ¿ya? Luego tenemos una apófisis que es posterior, que se llama la apófisis etmoidal, que se relaciona con la apófisis unciforme del etmoides, ¿ya? Esta apófisis unciforme lo hemos visto que estaba dentro del meato medio, ¿no? Tal vez no se acuerdan, yo les dije que no era tan importante aprenderlo, pero bueno, miren,
se suele mencionar porque acá está la apófisis unciforme dentro de la estructura del meato medio. Ahora, luego tenemos la más importante, que es la apófisis maxilar. Yo le digo que esta tiene una forma de lengua de vaca. Ya como se están sacando la lengua y ¿ya? Esa misma forma tiene la apófisis maxilar. ¿Ya? ¿Y esta con quién se va a relacionar? Con el maxilar. ¿No? Entonces, no hay mucha ciencia. ¿Ya? Es la más importante. Ahora, todas las otras apófisis, miren, están orientadas más hacia anterior y posterior y hacia afuera, pero todas tienen una dirección superior. A cambio, la maxilar tiene una dirección inferior. Es la diferencia. Miren, acá está otra imagen, apófisis anterior, apófisis posterior, ¿no? Y miren aquí la apófisis maxilar. Bueno, ahora nos vamos al lagrimal, ¿ya? Súper fácil, ¿visto? Estos huesos ya son mucho más sencillos. Con esto vamos a acabar rapidingo, porque no son muy largos estos huesecitos. Ya tenemos al cornete. Nos vamos al hueso lagrimal. Hueso lagrimal tiene para su estudio, aquí lo vamos a poner, miren, este está acá, ahí, ya. Bueno, primero su ubicación, pues se encuentra en la pared medial, pero ya no de la cavidad nasal, sino de qué? Cavidad orbitaria. Para su estudio, ¿qué vamos a ver? Bueno, primero relaciones, ¿no? Hacia anterior, ¿con quién se relaciona? ¿Qué es esto? Maxilar. Posterior, ¿con quién? Con el etmoides. Superior, ¿con quién? Con el frontal. Inferiormente, ¿con quién? Maxilar también, ¿no? Entonces, no hay mucho detalle ahí. ¿Ustedes qué tienen que saber para esto? La estructura. Para su estudio, aquí lo voy a anotar, que es raro que no me salga el esquema. Yo sabía tener un esquema de esto. Para su estudio, estudiamos 2 caras y 4 bordes. ¿Cuáles son las 2 caras? Una lateral y una medial. ¿Cuáles son los bordes? Un borde superior, un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. 4 bordes, ¿ya? Vamos a iniciar con la cara lateral, ¿ya? La cara lateral se dice que primero, la primera estructura que nos tiene que llamar en cuenta es que la cresta lagrimal posterior. Esta cresta lagrimal posterior termina, ¿ya? Va a terminar en un gancho que se llama que el gancho lagrimal. Este gancho lagrimal se articula con la cresta lagrimal anterior, ¿ya? Del maxilar, ¿ya? Y esas dos, ¿qué me van a formar? El orificio superior del conducto naso-lagrimal. Vamos a ver acá cuando veamos, cuando hemos visto maxilar, miren, cresta lagrimal anterior. Pero a ver, ¿dónde lo he visto? No estaba acá cuando estaba articulado. Quiero que vean acá. Cresta lagrimal anterior, cresta lagrimal posterior se juntan y forman un orificio, ¿no? Ahí, miren. Orificio superior del conducto naso-lagrimal. Pregunta de examen, ¿ya? ¿Cómo se forma? A través de esos dos conductos, ¿ya? De la cresta lagrimal anterior y de la cresta lagrimal posterior. Ya acá podemos verla mucho mejor. Miren, la cresta lagrimal anterior, la cresta lagrimal posterior, se juntan y me forman acá que, vamos a anotar acá, lo voy a dibujar ahí, que el orificio superior del conducto naso-lagrimal. Pregunta de examen. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más observamos? Bueno, esta cresta lagrimal se dice que da inserción a un músculo anteriormente, que es el músculo de Horner. Es el tendón directo del músculo orbicular del ojo. Ya da inserción tanto al tendón reflejo del músculo orbicular y al tendón directo. El tendón directo se llama músculo de Horner. ¿Ya? Entonces, miren, esta es la inserción para el tendón reflejo del músculo orbicular y para el tendón directo, que es el músculo de Horner. ¿Ya? Eso no está en su libro. Después, cuando lleguen a cavidad orbitaria, ahí digo a músculos, ahí sí les va a decir, o a cavidad orbitaria.
pero en lagrimal no les menciona, pero lean la parte de músculo y sí les va a decir el libro, ¿ya? Y bueno, después, ¿qué más encontramos? Lo que es el surco lagrimal posterior, que pues algunos dicen que contienen ahí al saco lagrimal. ¿Qué más? En cara lateral es eso, ¿no? Cara medial, miren, solo vean que es muy rugoso porque se está relacionando con lo que es el etmoides, ¿no? Por eso es que tiene, miren, esas rugosidades. Incluso aparecen ahí unas impresiones similares a las celdillas, ¿no? Ahora, bordes, ¿ya? Tiene un borde que, un borde anterior, un borde superior, un borde inferior y un borde posterior. El borde superior con el hueso frontal, el borde anterior con el maxilar, el borde posterior con el etmoides, ya, y la cresta lagrimal del maxilar, y lo que es el borde inferior con el cornete nasal inferior. Ya, a través de, miren, aquí tenemos el espacio para quién. ¿Para qué es este espacio de acá? La fruta no se ve, ¿no? Esto de acá. Para la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior. Bueno, eso ya parece letra de doctor, oye, ya sé por qué. Lagrimal. Listo. Ahora nos vamos a los huesos nasales. Miren, ya estamos acabando. Tranquilos, jóvenes, no se me desesperen. Ya. Bueno, a diferencia de todos los huesos, estos se encuentran en la línea, bueno, en la parte media y en la línea media del cuerpo, ya justo en el medio. A diferencia de todas las demás, estas solo tienen dos caras, anterior y posterior. Todos los demás huesos tienen cara lateral y cara medial. Esta es la única que tiene anterior y posterior. ¿Ya? En la cara anterior encontramos un orificio vascular. En la cara posterior vamos a ver que hay un surco. ¿Ya? Miren, cara anterior solo encontramos el orificio vascular. Cara posterior encontramos un surco, que es el surco etmoidal. Y en ese surco etmoidal, ¿qué va a haber? Aquí se los voy a anotar. El nervio nasal externo. Nervio nasal externo. ¿Ramo de quién? Del nervio etmoidal anterior. ¿Ya? Su borde superior, ¿con quién se relaciona? Con el frontal. Su borde inferior, con el cartílago nasal. Su borde medial, ¿con quién? ¿Con quién el borde medial? Con el hueso nasal del otro lado. Y el borde lateral con la apófisis ascendente de quién? Del apófisis ascendente del maxilar. Listo. Ahora nos vamos a hueso cigomático. El hueso cigomático fue uno de los más facilitos, ¿ya? Es un hueso par, es el que le da la forma a nuestra carita. ¿Cómo que no hay la imagen? Ahí me iba a morir. Esta es la cara lateral, ¿ya? Cara lateral. Bueno, este hueso cigomático tiene dos caras. Bueno, para su estudio, primero sus relaciones, ¿no? Como siempre estudiamos, primero su ubicación. ¿Cuál es su ubicación? Está situada en la parte superior y lateral de quién? De la cara, ¿ya? Entonces, se relaciona anteriormente con quién, jóvenes? Con el maxilar, ¿no? Con el maxilar. Superiormente, ¿con quién? Con el frontal. Posteriormente, ¿con quién es? Con este de acá, con el temporal y con quién más, miren acá, con el esfenoides, ¿ya? Posteriormente, con el temporal y con el esfenoides, ¿ya? Inferiormente, pues se relaciona con el aire, miren, ¿ya? No hay una articulación entre el maxilar o con la mandíbula, ¿ya? Ahora, para su estudio, pues se dice que tiene dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. Dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. Ya. Vamos a ver primero la cara lateral, ya, que es esta de acá. ¿Qué es lo único que vamos a encontrar? Lo que es este agujero, que es el agujero cigomático. Pucha, pensé que estaba con esto. Agujero cigomático facial, ¿ya? El agujero cigomático facial
que es un orificio del conducto cigomático temporal, que lo vamos a ver ahorita, ¿ya? ¿Cómo es ese conducto? ¿Ya? Presenta la inserción a sus laterales del músculo cigomático mayor y el cigomático menor. ¿Para qué es importante que se sepan los músculos ahorita, la inserción? Porque posteriormente, cuando yo ya les explique músculos, ustedes tienen que saber qué músculos, dónde se insertan. Ustedes ya van a saber la inserción, el origen del músculo. Yo ya solo les voy a explicar la inserción. Nada más. Ustedes ya van a tener todo. Entonces, tenemos al agujero cigomático facial. Tenemos la inserción del cigomático mayor, el cigomático menor. Al cigomático mayor le llamamos el músculo de la risa. Observen que esas inserciones están lateralmente al agujero cigomático facial. ¿Ya? Luego tenemos la cara medial. ¿Ya? Luego lo demás lo estudiamos en los bordes. En la cara medial tenemos dos segmentos, miren. Un segmento anterior, que es mucho más pequeño, y un segmento posterior. En el segmento posterior, aquí no está, pero anotamos este agujero que se llama el agujero temporo-cigomático. ¿Ya? El agujero temporocigomático, que es el orificio posterior del conducto cigomático temporal. ¿Ya? Agujero temporocigomático. ¿Ya? Este está en la cara medial, ojo. ¿Ya? Ahora vamos a estudiar los bordes. Hemos dicho que tiene 4 bordes. ¿Ya? Entonces vamos a ver que hay un borde antero superior orbitario, que es cóncavo, miren. Es cóncavo, ¿ya? Hundido hacia adentro. ¿Ya? Forma parte de lo que es la cavidad orbitaria, ¿ya? ¿Qué encontramos acá? ¿Ya? Encontramos la apófisis frontal o ascendente del hueso cigomático, ¿ya? Y la apófisis frontal. Esta apófisis frontal se articula con ¿quién? Con el hueso frontal y con el ala mayor del esfenoides. También algunos dicen con el maxilar. Luego encontramos un agujero, miren, el cigomático orbitario, que es el orificio de entrada del conducto cigomático temporal. Entonces, ¿cómo va este conducto, jóvenes? Este conducto va así. Vamos a poner aquí conducto cigomático temporal. ¿Ya? El orificio de entrada, ¿quién es? Este agujero cigomático orbitario. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a dividir en dos, ¿ya? Su libro les dice que tiene una forma de Y, ¿ya? Entonces, ¿qué orificio va a ser? Este se encuentra en la cara medial. ¿Qué hemos dicho que era en la cara medial? El temporocigomático. Entonces, aquí va a estar el agujero temporocigomático, ¿ya? Y acá, el cigomático facial. Es el agujero cigomático facial. Entonces, miren, el conducto cigomático temporal tiene un orificio de entrada, que es el agujero cigomático orbitario, que se divide en ¿qué? En dos, miren. En un cigomático facial y en un temporo cigomático. ¿Ya? Son dos. Pero recuerden, el temporo cigomático está en cara medial y el otro en cara lateral. Por eso es que se dice que este conducto es intraóseo y está en forma de Y. Eso en borde superior es lo que a veces nos suele confundir. ¿Ya? A mí me costó un poco entenderlo en lo que es mi primer año. ¿Ya? Eso en el borde anterosuperior orbitario. Luego tenemos el póstero superior, ¿ya? O también llamado temporal, se dice que tiene una forma de S y se inserta aquí la fascia del músculo temporal, ¿ya? Luego tenemos el antero inferior, donde se inserta el músculo macetero, ¿ya? Luego también tenemos que el borde antero inferior o maxilar, que se relaciona con la apófisis cigomática del maxilar. No hemos dicho que había una apófisis cigomática del maxilar, entonces ahí la tenemos. Ya su relación. Ángulos, jóvenes. Tenemos un ángulo superior, ya, que se relaciona con la apófisis cigomática del frontal. Tenemos un ángulo
inferior, miren, está cruzado, yo lo hacía como una X, ángulo superior, ángulo inferior, luego me iba a ángulo anterior y a ángulo posterior. Y así me lo hacía en una X, porque es un poco confuso, ¿ya? Lo que son los ángulos, ¿ya? Eso con lo que son los ángulos del maxilar. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Pregunta, amenaza, no sé. Ya, miren, acá está el agujero superior y miren cómo se divide en dos el agujero cigomático, el conducto, digamos, cigomático temporal. Acá el agujero cigomático orbitario, el temporocigomático y el cigomático facial. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya vamos, nos falta vómer y maxilar y acabamos. Ya, bueno, vamos a continuar con vómer rápidamente. ¿Ya? El vómer es un hueso sumamente sencillo, ¿ya? Es un hueso impar que se encuentra en la parte media de la cara. Miren, es todo este de acá, esta maravilla. ¿Ya? Se encuentra, pues primero tenemos que estudiar muy bien sus relaciones. Relación anterior, ¿con quién se relaciona? Con la lámina perpendicular de quién? Del etmoides, ¿ya? Superiormente, ¿con quién se relaciona? Con la cara inferior del esfenoides, ¿no? Inferiormente, ¿con quién? ¿Qué es esto de acá? Con la apófisis palatina del, bueno, con la apófisis palatina del maxilar y con la apófisis, y bueno, con la lámina horizontal del palatino, ¿no? Esas dos. Ahora, en sus caras laterales encontramos, pues, a diferencia de los demás huesos de la cara, esta también solo presenta dos caras laterales. ¿Ya? No presenta una cara medial ni lateral, dos laterales, del uno y del otro lado. ¿Ya? Entonces, como es un hueso impar, presentan la misma estructura en ambos lados. ¿Ya? Entonces, en su cara lateral, lo único que encontramos es el surco del nervio nasopalatino. ¿Ya? Surco del nervio nasopalatino. ¿Qué nos interesa estudiar? Sus bordes. Tiene 4 bordes, ¿ya? Tiene un borde anterior que se relaciona, y hemos visto, con la lámina perpendicular del etmoides, con el cartílago nasal, ¿ya? Y se divide en dos, dice, hacia arriba, ¿ya? Hacia arriba. ¿Por quién? Por las alas del vómero. Ahora, inferiormente, ¿ya? ¿Con quién se está relacionando? Pues con la cresta nasal de la apófisis del maxilar, ya con la apófisis palatina del maxilar. Entonces, por eso es que tiene esta forma, miren así, ¿no? Porque se está articulando con la espina nasal. ¿Qué más? El borde superior, antes de ver el borde superior, tendríamos que ver lo que es el borde posterior, ¿ya? El borde posterior del etmoides sería este de acá, ¿ya? Y vamos a ver acá una parte. Vamos a ver que acá va a estar la lámina del hueso palatino, aquí la apófisis pterigoides, y la apófisis pterigoides es el cuerpo del maxilar. Y miren que se forma este espacio. A este espacio se la conoce como coana, ¿ya? La coana, que es los orificios posteriores de ¿qué? De la cavidad nasal. ¿Cómo están delimitados? Medialmente por el vómer, inferiormente por la apófisis o la lámina horizontal del palatino, y lateralmente por la apófisis pterigoides, superiormente por el vómer. Listo. Ahora sí. ¿Qué más? Borde superior. Este es el que nos interesa. El borde superior presenta las alas del vómer que están separadas por un canal, que es el canal del vómer. Ahora, el canal del vómer se va a articular con la cresta esfenoidal inferior, ya lo que formaba una articulación, que era la articulación esfenovomeriana, que era de tipo, ¿qué tipo era la articulación esfenovomeriana? Esquindilesis, ¿no? Pregunta de examen, ¿ya? Pues es una articulación fibrosa de tipo esquindilesis. En el medio vamos a ver que se va a formar un conducto, que es el conducto vomerorostral, y a sus laterales, ya, los vomerovaginales, que junto con el palatino y la apófisis vaginal, ya, va a estar pasando lo que es el nervio faríngeo de Bu, ¿ya? En el vómero rostral,
también se lo llama esfenobomeriano, pero está solamente delimitando un pequeño espacio ahí, más no hay una estructura que pase netamente. Eso es con lo que es Bowmer. Nos pasamos a mandíbula y con esto acabamos el tema de hoy. ¿Ya? Entonces, la mandíbula ya va a presentar lo que es para su estudio un cuerpo y dos ramas ascendentes. Su ubicación se encuentra en la parte inferior de la cara y se está relacionando con los temporales, con la cavidad glenoidea, más que todo. Entonces, primero vamos a iniciar por el cuerpo de la mandíbula. Ya el cuerpo de la mandíbula, que es este de acá, presenta una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior presenta esta parte que es la sínfisis mandibular, que es un vestigio, ya un resto de unión de las ramas ascendentes con el cuerpo de la mandíbula. Ya todo se unió. Ya eso es la sínfisis mandibular. Dos, encontramos la prominencia mentoniana, que es donde se inserta el músculo mentoniano. Ya posteriormente, lateralmente encontramos estos que son los agujeros mentonianos. Ya los agujeros mentonianos es por donde pasan los vasos y nervios mentonianos. Y siempre se encuentran debajo de quién? De los premolares. Vamos a ver si es cierto. Tenemos aquí al incisivo central, al incisivo lateral, al canino, primer premolar y segundo premolar. Se dice que el agujero mentoniano siempre está más relacionado hacia uno o más relacionado hacia el otro. En este caso, en el segundo premolar, ¿ya? En el segundo premolar. Ojo con ese detalle. El agujero mentoniano. Después tenemos una línea oblicua externa, ¿ya? Donde se inserta el músculo depresor del ángulo de la boca y el depresor del labio inferior. Entonces, hay dos maneras de aprenderse esto, ¿ya? Hay el músculo depresor del ángulo de la boca, ¿ya? Y hacia abajo el músculo depresor. Mira, los dos son depresores. ¿De quién? Del labio inferior. Entonces, una manera de acordarse, depresor del ángulo de la boca y depresor del labio inferior. Otro, ya que a mí es el que más me gusta, es su otro nombre de los músculos, es el músculo triangular de los labios, ¿ya? Y el cuadrado de la barba. Entonces me sabía yo dibujar así, ¿ya? En vez de decirle depresor de la boca, yo le decía músculo triangular, ¿ya? El músculo triangular de los labios y el otro cuadrado de la barba. Ya, entonces es una manera de acordarse, hacia arriba triángulo y hacia abajo un cuadrado. Músculo cuadrado de la barba y hacia arriba el músculo triangular de los labios. ¿Ya? Entonces yo me acordaba, hacia arriba están los labios, entonces arriba se inserta primero el músculo triangular de los labios y hacia abajo el triángulo, el cuadrado de la barba, el músculo cuadrado de la barba. Más fácil con los nombres antiguos, ¿no? Eso en su cara anterior. Cara posterior, ¿ya? Encontramos primero las apófisis Jenny, que pueden ser de esta manera o pueden ser de esta otra manera, ¿ya? Las apófisis Jenny, ¿ya? O espinas mentonianas, también llamadas, se insertan los músculos geni, ¿ya? En las superiores, ¿qué se inserta? El geni, ¿quién sabe? El geni gloso. Y en las inferiores, el geni ioideo. ¿Cómo se van a acordar? La lengua está arriba y el hueso ioides abajo. Entonces, las de arriba, geni, y la lengua, gloso. Geni, gloso. Y las de abajo, geni, ioideo. Todo lo que sea gloso se refiere a lengua, jóvenes. ¿Ya? Luego encontramos hacia atrás lo que es el surco miloioideo. Acá se los voy a poner, miren. El surco miloioideo o línea miloioidea. Bueno, primero hay un surco y luego una línea. En la línea se inserta el músculo miloioideo que divide en dos partes, ya, a lo que es la cara posterior. Una parte superior donde se dice que encontramos, miren acá, la fosita sublingual para las glándulas sublinguales y otra parte inferior que es lo que es la fosita digástrica,
donde se inserta el músculo digástrico. Pero después quiero que vean acá, miren. También hay otra fosa, la fosa submandibular. Y en la fosa submandibular que se aloja la glándula submandibular. ¿Ya? Luego se dice que presenta un borde superior. Ya el borde superior o alveolar, donde están los dientes. Y ahí encontramos, ¿qué articulación, jóvenes? Las gónfosis, ¿ya? Donde se articulan lo que son los espacios alveolares para los dientes con el diente propiamente dicho, ¿no? Ahí el diente, los alveolos y la gónfosis. Eso en cara posterior. Acá encontramos al surco miloioideo. Ya hemos visto el borde superior. El borde inferior, pues, algunos lo correlacionan con la fosa digástrica, ¿ya? Así que ya la hemos descrito, no hay problema. Ahora tenemos lo que son las ramas ascendentes. Ya hemos visto lo que son el cuerpo del maxilar. Ahora vamos a ver las ramas ascendentes, ¿ya? Las ramas ascendentes tienen dos caras, una cara lateral y una cara medial. Tienen un borde inferior, tienen un borde superior y tienen un borde anterior, ¿ya? Un borde anterior, un borde superior y un borde inferior. También un borde posterior, obviamente, ¿ya? Entonces, vamos por la cara lateral. La cara lateral se dice que presenta acá una superficie de inserción que es bueno, es lisa, ¿ya? Y está cubierta totalmente por el músculo macetero. Nosotros esta la tenemos que cortar, ¿ya? Para nosotros ver la arteria maxilar interna, nosotros cortamos al macetero y cortamos las ramas ascendentes, ¿ya? Entonces, primero que vamos a ver acá al músculo macetero y hacia abajo vamos a ver, miren, unas crestas de inserción. Estas son las crestas de inserción para el músculo macetero. Ahora, el borde entre el que se encuentra el borde posterior y el borde inferior, se dice que se forma aquí un punto craniométrico, que es el gonio, ¿ya? El gonio. Entonces, en la cara lateral del gonio, ¿qué se está insertando? El músculo macetero, ¿ya? Acá tenemos la cresta de inserción para el músculo macetero. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? En la cara lateral, ahí acabamos. Ya cara medial es lo que nos interesa. Miren, en la cara medial, volvemos con el gonio. Primero vamos a ver la inserción ya no del músculo pterigoideo del macetero, sino ya vamos a ver la inserción del músculo pterigoideo medial, ¿ya? Inserción del músculo pterigoideo medial. Listo. Luego encontramos este agujero de acá, que se llama el agujero es con J, agujero mandibular. ¿Qué pasa por este agujero mandibular? Pasa el nervio alveolar inferior o dentario inferior. Este nervio es el que se encarga de darle inervación a quién? A los molares y a los premolares. Y la inervación es intraósea, ¿ya? Ese nervio alveolar inferior. Ahora, ¿cómo encontramos? ¿Cuál es el punto de referencia? Cuando el dentista nos anestesia los dientes, ¿cuál es el punto de referencia, jóvenes? Esta espinita de acá. A esa se la llama la espina de Spix, ¿ya? O língula mandibular. Lo tiene su libro como língula, o también llamada espina de Spix. Ya, le vamos a poner aquí língula mandibular. A mí me gusta más llamarla espina de Spix, ¿ya? Y hacia atrás, de manera inconstante, encontramos la antilíngula. Listo. Y ya está. Eso con lo que son los detalles en lo que es la cara lateral. ¿Ya? Ahora, borde inferior se dice que encontramos el ángulo de la mandíbula o también llamado ángulo de la mandíbula o también llamado gonio, que es un punto craniométrico. ¿Ya? Luego que encontramos en el borde inferior un surco, el surco de la arteria facial. Listo. Vamos a ver que esta arteria tiene 4 curvaturas, entonces tenemos que tener muy en cuenta que por ahí pasa el surco de la arteria
facial. Ahora, si nosotros nos tocamos la mandíbula, justo ahí, antes de la esquina hay como un surquito, ¿no? Y justo ahí le encontramos a la arteria facial. Tóquense hacia abajo, hay como una ligera depresión, ¿no ve? Antes de entrar en la otra parte. Entonces, ese es el surco de la arteria facial. Hace como algo así, ¿no? Miren, algo así. Uno lo siente. ¿Ya? Ese es el surco de la arteria facial. Ahora, borde, ya hemos visto el borde inferior, vamos a ver al borde superior. El borde superior, acá creo que lo tenía. ¿Dónde está? Acá. Ya. En el borde superior encontramos dos apófisis, la apófisis coronoides y la apófisis condilar. El cóndilo de la mandíbula se relaciona con el temporal en su cavidad glenoidea y forma la articulación temporomandibular o también llamada ATM de los odontólogos. ¿Ya? Eso es muy delgado, muy importante. Ahora, lo que es la apófisis coronoides es anterior y es puntiaguda. Diferencia para identificarme. Apófisis coronoides del cóndilo, la una es anterior y es puntiaguda, la otra es roma y redondeada, ¿no? La apófisis o el cóndilo de la mandíbula. ¿Ya? Después hacia abajo encontramos lo que es el cuello de la mandíbula y encontramos la fosita de inserción del músculo pterigoideo lateral, ¿ya? Cuello de la mandíbula, ya apófisis condilar y también, bueno, esta no es apófisis condilar, esta es la fosita de inserción de lo que es el músculo pterigoideo lateral o pterigoideo externo, ¿ya? Ojo con ese detalle. Y con esto acabamos los bordes anteriores. ¿No está acá? Debe estar más acá. Acá, ya el borde anterior de las ramas ascendentes. Se dice que encontramos tres crestas, ¿ya? La cresta alveolar, que es medial, la cresta temporal y la cresta buccinatriz, ¿ya? ¿Para qué nos sirve la cresta buccinatriz? Más que todo, la inserción del músculo bucinador, ¿ya? Entonces, esta cresta bucinatriz es una de las principales donde se inserta el músculo bucinador o músculo del silbido. Con esto acabamos huesos de la cara. La próxima clase vamos a estar viendo lo que es cavidades, que posiblemente esta clase sea el día sábado o domingo. Les voy a estar confirmando la fecha para ya igualarnos e iniciar lo que es músculos de la cavidad de la cara o ver, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta acá, jóvenes? Pregunta. Con esto terminamos la clase. Ahorita les voy a pasar todo lo que